París, abril de 1838. El Palacio del Louvre abre sus puertas al Salón Anual, el gran escaparate del arte francés. El ritual colectivo en el que la capital del mundo decide, cada temporada, qué es bello y qué no lo es, qué merece ser llamado arte y qué merece el olvido. Miles de visitantes avanzan entre las obras colgadas de suelo a techo, en una densidad que hoy nos resultaría opresiva pero que entonces era la forma habitual de contemplar la pintura. Buscan la sensación del año. Y la encuentran. Al doblar una esquina, ante una tela de más de 2,5 metros de altura, el público se detiene. No por elección propia, sino por algo que opera antes que la voluntad. Algo en esa imagen los retiene. Los incomoda. Los fascina sin que puedan explicar exactamente por qué. La escena es de una violencia contenida que resulta, precisamente por eso, más perturbadora que si fuera explícita. Una mujer de belleza feroz se refugia en la penumbra de una gruta rocosa. Sus brazos rodean con fuerza a 2 niños pequeños que se retuercen, que intentan escapar. En su mano derecha, casi oculta entre los pliegues de sus ropas, reluce el filo de un puñal. Y su rostro, parcialmente en sombras, mira hacia el exterior con una expresión que mezcla el terror y la determinación en proporciones iguales e indistinguibles. Esta es la Médée Furieuse. La Medea Furiosa. Una de las obras más perturbadoras y magistrales de toda la historia del arte occidental. Y su autor, Eugène Delacroix, acaba de cambiar para siempre la forma en que el mundo entiende la pintura al óleo. Para comprender por qué esta obra sacudió tan profundamente al París del siglo XIX, es necesario retroceder en el tiempo. Hay que entender el mundo que Delacroix había decidido desafiar. Y hay que entender al propio Delacroix, uno de los temperamentos más complejos, más contradictorios y más brillantes que haya producido la historia del arte. Un hombre cuya vida entera fue, en sí misma, una obra maestra del romanticismo francés. Ferdinand Victor Eugène Delacroix nació el 26 de abril de 1798 en Charenton-Saint-Maurice, una pequeña localidad a las afueras de París. Era el cuarto y último hijo de Charles Delacroix, quien había sido ministro de Asuntos Exteriores bajo el Directorio Revolucionario, y de Victoire Oeben, perteneciente a una distinguida familia de ebanistas, artesanos y dibujantes que había dado al mundo algunas de las piezas de mobiliario más refinadas de la Francia del siglo XVIII. Hay en ese origen familiar una síntesis notable de las dos fuerzas que definirían toda su obra: la gravedad intelectual y política por el lado paterno, y la sensibilidad artesanal, la atención al material y a la forma, por el lado materno. El niño que nacería de esa unión tenía ya en sus genes algo de estadista y algo de artesano, y acabaría siendo, contra todo pronóstico, el más apasionado de los pintores. La infancia de Eugène estuvo marcada, sin embargo, por la pérdida. Su padre murió cuando él tenía apenas 7 años, y su madre falleció cuando tenía 16. El joven Delacroix quedó al cuidado de su hermana mayor y de su cuñado, el general Charles de Verninac, quienes lo introdujeron en los círculos intelectuales y artísticos de la capital. Fue una crianza en la que el luto y la cultura convivieron bajo el mismo techo. En 1815, siguiendo el consejo de su tío, el pintor Henri-François Riesener, el joven Delacroix ingresó en el taller del pintor neoclásico Pierre Narcisse Séguérin. Era un entorno de academicismo riguroso, donde el ideal griego de la forma perfecta y la composición serena constituían el único canon aceptable. Pero Guérin era también un maestro que supo reconocer el talento extraordinario cuando lo tenía delante. Y en ese mismo taller estudiaba entonces Théodore Géricault, quien habría de convertirse en el precursor del romanticismo francés con su monumental obra La Balsa de la Medusa. La influencia de Géricault sobre el joven Delacroix fue determinante. Mientras el mundo académico miraba hacia Atenas y Roma, Géricault miraba hacia el drama de su tiempo, hacia los cuerpos reales, hacia la emoción sin filtro ni decoro. Delacroix absorbía esa lección con avidez. Pero él llevaba además una segunda vida artística, silenciosa y apasionada, que se desarrollaba entre las salas del Louvre. El Louvre fue la verdadera academia de Eugène Delacroix. Allí, Delacroix pasaba horas copiando a los maestros que lo fascinaban. Rubens,
sobre todo. La energía de las carnes, los rojos ardientes, el movimiento capturado en la pincelada suelta del maestro flamenco se convirtieron en una obsesión para él. Pero también Velázquez, cuya capacidad para crear materia con la pintura lo dejaba perplejo. Y Rembrandt, con sus sombras que respiraban. Y Paolo Veronese, con sus composiciones monumentales donde el color no era ornamento sino arquitectura. Al mismo tiempo, descubrió a Goya. Las series negras, los caprichos, esa mirada sin piedad hacia los abismos de la naturaleza humana resonaron en Delacroix de una manera que ningún maestro francés podía ofrecerle. También se interesó por la litografía y el paisaje, aprendiendo a capturar la luz antes que la forma. En 1816 se inscribió en la Escuela de Bellas Artes de París. Su primer encargo público, realizado en 1819, fue La Virgen de las Mieses. Pero ya en ese primer encargo oficial había algo que escapaba al academicismo, una vibración en la pincelada e intensidad en el color que no estaba en los modelos tradicionales. La pintura académica francesa de aquella época exigía decoro compositivo, nitidez de contorno y una paleta contenida. Delacroix amaba los temas clásicos, pero quería que la pintura golpeara antes de que el intelecto pudiera racionalizar lo que estaba viendo. Su primera aparición en el Salón, en 1822, con La barca de Dante, causó un impacto inmediato. 2 años más tarde, Las matanzas de Quíos lo catapultó a la fama y al escándalo. Ese desdén por la línea limpia hizo que lo llamaran la masacre de la pintura. Ese juicio pretendía ser un insulto. La historia del arte lo convertiría en un elogio involuntario. Pero Delacroix era también un intelectual de primer orden. Su diario personal es uno de los documentos más importantes de la estética del siglo XIX. Leía Shakespeare, Byron, Walter Scott y Platón. Tenía la capacidad de moverse con igual soltura en un debate filosófico que en un estudio técnico sobre mezclas de pigmentos. Esta dualidad era precisamente lo que confundía y fascinaba. El poeta Théophile Gautier lo describió como un hombre encantador que pintaba cuadros feroces. Esa contradicción era estructural. Delacroix vivía en los territorios de frontera entre la civilización y sus abismos. Para entender la Medea furiosa es necesario entender primero el mito. Medea es una figura de una complejidad moral sin igual. Princesa de la Cólquide y hechicera, traicionó a su familia por amor a Jasón. Tras años de matrimonio y 2 hijos, Jasón la abandonó por ambición política. La respuesta de Medea fue devastadora, asesinó a la nueva novia y, finalmente, a sus propios hijos. Delacroix comenzó a meditar sobre este tema en 1818. Durante 20 años acumuló dibujos preparatorios, hoy conservados en Lille. El cuadro definitivo, comenzado en 1836, es una tela de gran formato reservada para los temas de máxima dignidad histórica. Su estructura piramidal remite directamente a Leonardo da Vinci, pero donde Leonardo construye serenidad, Delacroix crea tensión y terror. La caridad maternal se ha convertido en su exacto opuesto. La gruta donde la escena tiene lugar es un refugio y una trampa. El único elemento verdaderamente vertical es el puñal en la mano de Medea, símbolo de la voluntad humana actuando en contra de la naturaleza. La luz se concentra en el torso desnudo de la madre y en los cuerpos de los niños, transformando el símbolo de la maternidad en una forma de horror sofisticado. Su rostro queda parcialmente en sombras para evitar un juicio fácil. Medea no nos mira a nosotros. Mira hacia el exterior, hacia el hombre que la ha llevado hasta este punto. Sus notas revelan que no era un pintor que improvisaba emocionalmente. Era un analista riguroso del color que estudiaba la física de los pigmentos. Su pincelada rechazaba el contorno definido porque comprendió que la vida no tiene líneas negras, sino variaciones de luz y color. Capturó el instante liminal en que la cólera y la razón coexisten. En ese instante suspendido, existe toda la tragedia del mundo. La recepción en 1838 fue un éxito absoluto. El Estado francés adquirió la obra y jóvenes pintores como Chasseriau la estudiaron con fervor. Hacia 1880, incluso Paul Cézanne, padre de la modernidad,
realizó una versión basada en este cuadro. Delacroix regresó al tema de Medea varias veces hasta el final de su vida, incluyendo la versión que hoy se conserva en el Museo del Louvre. El romanticismo francés no puede comprenderse sin esta obra. Frente a la rigidez neoclásica, la Medea ofrecía el vértigo, la penumbra y la catástrofe íntima. Delacroix murió en 1863, habiendo enseñado a las siguientes generaciones que el color es la verdadera sustancia de la pintura. Su legado fue confirmado en las grandes retrospectivas del Louvre y el Metropolitan de Nueva York. Hoy, la Medea furiosa continúa en Lille, provocando en los visitantes la misma mezcla de horror y fascinación que hace 2 siglos. Delacroix demostró que la belleza y el horror son, con mucha frecuencia, la misma cosa vista desde ángulos distintos. En esa gruta oscura, encontró la imagen definitiva de la condición humana, alguien que, al límite de lo soportable, contiene dentro de sí el amor más absoluto y la destrucción más irreversible. Una imagen que tiene 200 años y que no ha envejecido ni un solo día.